Buenas noches. ¿Qué es la isquemia cerebral? La isquemia cerebral se produce cuando el flujo sanguíneo de una determinada zona del cerebro es insuficiente. Al no llegar bastante sangre, las células nerviosas de esa zona se ven privadas de oxígeno y nutrientes, por lo que no funcionan de forma correcta. Si esto no se recupera inmediatamente, las células de esta zona empiezan a morir, y esto va a provocar lesiones que a tiempo van a dejar secuelas. El grado de estas secuelas dependerán de varios factores como el estado de salud previo del afectado, el tiempo en que este riesgo ha estado detenido en la zona cerebral donde se produce la lesión. Existen dos tipos de isquemia cerebral. El ictus isquémico, también conocido como isquemia cerebral, que se produce cuando el cese del riego sanguíneo está causado por un coágulo o un trombo que tapona un vaso sanguíneo del cerebro. El trombo es la acumulación de grasa en una determinada arteria o en determinado vaso. También se le conoce con los nombres de trombosis o embolia. Hablamos de trombosis cuando el coágulo o trombo se ha formado en la pared de la arteria cerebral, y hablamos de embolia cuando este coágulo se ha originado en otro punto de él y ha viajado por el torrente sanguíneo hasta impactar con uno de los vasos cerebrales. También existe el ictus hemorrágico, también conocido como hemorragia o derrame cerebral, que se produce por la irrigación sanguínea del cerebro causada por una rotura o un rompimiento del vaso con la siguiente hemorragia interna que provoca. Existen varias causas. Técnicamente, la presencia de una isquemia implica la existencia de algún tipo de bloqueo o dificultad de la llegada del oxígeno a la sangre y nutrientes a las células del encéfalo. En este sentido, las causas más habituales son coágulos de sangre, placas de colesterol o lípidos que taponan las arterias, ya que esto es lo que genera el trombo que impide que llegue el oxígeno a la sangre y produzca la muerte celular. También entre los numerosos factores de riesgo de superación encontramos la presencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol, lesiones cerebrales previas, problemas cardíacos, malformaciones, traumatismos los cuales pueden generar coágulos de sangre, falta de suficientes nutrientes, tumoraciones, tabaquismo o consumo de determinadas drogas. Síntomas de la isquemia cerebral. Los síntomas más comunes suelen ser la debilidad muscular, pues se siente una debilidad de la falta de fuerza en un brazo o pierna. Puede acompañarse de un entumecimiento, hormigueo o menos sensibilidad. También existe pérdida de la visión repentina, pérdida de memoria, dificultad para hablar, problemas de coordinación y un dolor súbito de cabeza. Existen efectos. Las consecuencias de un episodio isquémico son muy variadas, por lo que generalmente implican afectaciones motoras y cognitivas. Esta puede producir ya sea la muerte cerebral o la parálisis parcial o total del cuerpo. El tratamiento realmente consiste en emergencia del accidente cerebrovascular. Depende si tienes un accidente isquémico, ya sea que se bloquea la arteria, o hemorrágico, que involucra un sangrado interno. Se debe restaurar rápidamente el flujo sanguíneo del cerebro. La terapia con medicamentos para disolver coágulos debe comenzar dentro de las 4.5 horas y si se administra en la vena. Los medicamentos para este tratamiento son la inyección intravenosa de activador tisular de plasminógeno, que es la más utilizada para este procedimiento, puesto que este de aquí permite que el trombo se vaya disolviendo y haciendo que el oxígeno vuelva al cerebro. También está la extracción del coágulo con un intravascular con un tubito que hace que el trombo desaparezca. Para prevenir esta enfermedad, pues hay varios factores, pero entre los más importantes está vigilar la tensión arterial, puesto que la hipertensión es el riesgo más importante. Tener la tensión alta puede incrementar hasta 5 veces el riesgo de padecer una isquemia cerebral o una hemorragia. Controlar tu colesterol, esto ayuda a mantener la salud de nuestras arterias y por tanto evitar el ictus. Vigila tu dieta, obteniendo alimentos ricos en fibra, vitaminas y limitando las grasas animales. Es muy importante, puesto que el hecho de consumir mucho colesterol es lo que va a generar ese trombo que va a causar esta enfermedad. Prevenir la diabetes también es un factor muy importante, dado que acelera el proceso de envejecimiento vascular, afectando todos los vasos del organismo. Pues la forma de prevenir la diabetes es la misma, intentar mantener un peso razonable y limitar los azúcares refinados, de tal manera en que el páncreas pueda producir suficiente insulina para limitar el azúcar. Hacer ejercicio, esto protege a las arterias del cerebro y el corazón, hace que nuestro cuerpo se vuelva más saludable. Con 25 minutos al día de actividad física moderada podrás reducir significativamente el riesgo de padecer una isquemia cerebral, ya que esto permite que las arterias no se taponen de tal manera de evitar esta enfermedad.
No fumar. Dejar de fumar y controlar el consumo de alcohol debe ser de nuestras primeras prioridades para mantenernos alejados de la isquemia cerebral y otras enfermedades cardiovasculares, puesto que más que todo el hecho de fumar hace que tu sangre se vuelva espesa y eso en el futuro va a generar coágulos. Y por último, los anticonceptivos hormonales. Hay fármacos que nos hacen más propensos a sufrir una isquemia cerebral, sobre todo si se suman otros factores de riesgo. Las hormonas de las pastillas anticonceptivas pueden favorecer la formación de los coágulos y por tanto aumentar la posibilidad de una isquemia, puesto que esto va a terminar haciendo que no llegue la suficiente irrigación sanguínea al cerebro. Aunque es cierto que el riesgo es muy bajo, pero para contrarrestarlo es mejor limitar el uso en mujeres de mayores de 30 años, que además tengan hipertensión, obesidad y sean fumadoras, ya que la suma de todas estas prevenciones, si no las aplicamos, pueden llegar a seguramente producir una isquemia y puede ser bastante grave, con secuelas atroces. También realmente se pueden tomar otras medidas, como un grapado quirúrgico, una embolización con espirales, una extirpación quirúrgica de una malformación arteriovenosa, y por último podríamos usar una radiocirugía estereotáctica de tal manera de disminuir el coágulo. Gracias.